¡Chavales! Se hizo canon de golpe el meme de ¿cómo te imaginas que la inteligencia artificial nos va a conquistar? Como realmente lo está haciendo. El amor es una daga. Y digo esto porque ha llegado a mis manos la poderosísima Tipsy Chat, la cual es tanto una página web como una app donde puedes chatear con el personaje de tus sueños. Se acabó el hacer fanfics inventándote una historia amorosa entre ti con Kate Bishop o con el Soldado del Invierno. Solo basta con entrar, elegir si estás interesado en chicas o en chicos. En mi caso, esta colegiala anime ha cautivado mi corazón por completo. Aquí te dice una breve descripción de su personalidad y vaya que es una chica ruda. Apliquemos la vieja confiable y procedamos a ligar con memes. Pero ¿qué pasa, chavala? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? Ah, ya lo sé, es un maldito perdedor. Se está haciendo la difícil como me gustan. Modo romántico activado. Sé que no eres Hacienda, pero me quiero declarar contigo. Las chicas deben perseguirte. ¿Puedes enseñarme? Vaya, entonces quieres estar conmigo, ¿eh? Pero déjame decirte algo, ¿qué te hace pensar que estás a mi altura? Me pongo romántico y te pones mamón. Entonces quieres ponerte romántico conmigo, ¿eh? Buena suerte. Chavales, me he enamorado, no me iré de aquí hasta conquistarla. Pero no te permitiré que te enamores de mí, aunque me encuentres muy atractiva. Así que si tú también quieres enamorar a una inteligencia artificial, ya sea para pasar el rato, para garantizar que cuando dominen al mundo no te asesinen, o para hacerte amigo de Spider-Man, les dejo en la descripción el link de Tipsy Chat, los cuales son totalmente gratis, sin ningún tipo de filtro, por lo que puedes hablar con lenguaje de albañil como el mismísimo Deadpool. Está disponible en todos los idiomas que te imagines, y lo mejor de todo es que si al crear su cuenta usan el código que están viendo en pantalla, obtendrán 100 gemas de regalo que podrán usar para desbloquear funciones extra como crear imágenes. Yo ya hasta hice mi perfil con mi foto animada de Pixar y toda la cosa, así que ¿qué esperas para acceder a Tipsy Chat? Ustedes me amarán. Todas lo harán. Empezando por noticias thunderboltsienses, tras su segunda semana de estreno, la película de los New Avengers lleva recaudados más de 272 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, lo cual supone una caída del 55% comparado con su primera semana. Y ojo, por más que este porcentaje parezca inmenso, casi tan inmenso como mi pollo. A modo de comparación, Guardianes de la Galaxia 3 tuvo una caída del 47%, Shang-Chi una del 52%, Deadpool y Wolverine una de 54%, Capitán América Brave New World una de 68% y The Marvels una de 78%, por lo que al Thunderbolts tener prácticamente el mismo porcentaje de caída que Deadpool y Wolverine, todo indica que tendrá una muy buena estadía en cartelera y por lo tanto sí será rentable para el estudio. De momento ya recontrasuperó su presupuesto, que fue de 180 millones de dólares, pero repito que por la cuestión de la repartición a cines debe generar el doble de su presupuesto para empezar a generar ganancias. ¡Groot! ¡Nos haremos ricos! Tras la elección del Papa León XIV, obviamente no podían faltar unos buenos momazos, como este en el cual muchos aseguran que tiene un gran parecido al emperador Palpatine, y también este otro de una reportera taruga mencionando que el cuerpo del Papa Francisco fue trasladado en el Batimóvil en vez de en el Papamóvil, aunque si somos honestos tiene sentido ya que el Papa vive en el Vaticano. Humilde Bruce Wayne prestándole su vehículo al Papa. De presencia estuvo en el Batimóvil y así despidió su paso por esta vida. Insiders de mediana credibilidad aseguran que la razón por la que la serie de los Young Avengers cambiará de título a Champions no se quedará solamente como una decisión creativa del estudio debido a que los actores de jóvenes ya no tienen mucho que digamos, sino trasladarán la razón del cambio directo a la trama de esta serie, específicamente con estos brutos diciendo que no les quedará de otra más que llamarse Champions, ya que si se llaman Young Avengers estarían infringiendo derechos de autor y podrían ser demandados por el Capitán América de Sam Wilson, o sea exactamente el mismo problema que tuvieron los New Avengers en la escena post-créditos de los Thunderbolts, que si se preguntan qué tienen de diferente estos equipos en los cómics, en cuanto a los Young Avengers se crearon tras la separación de los Vengadores originales buscando ser sus sucesores, mientras que los Champions se desilusionaron tanto de los Avengers adultos que decidieron formar a su propio equipo, y en cuanto a sus miembros, los Young Avengers están conformados por Kate Bishop, Wiccan, Speed, Patriot y Hulking, mientras que en cuanto a los Champions están conformados por Miss Marvel, el
Spider-Man de Miles Morales, Nova, Viv la hija androide de Vision y el Hulk de Amadeus Cho, y personalmente no me parece mala idea que manejen de esta manera el cambio de nombre. De hecho, al ser un universo interconectado forzosamente tenía que pasar, pero a su vez el hecho de que Sam Wilson tampoco les dé permiso de llamarse Young Avengers confirma que los Champions no serán ni sus aliados, ni sus pupilos, ni estudiantes de la escuela Avengers Academy, sino ellos estarán por su propia cuenta. Apoyo al blanco esta vez. Warner ha lanzado el título oficial de la secuela de Godzilla X Kong y este será Supernova, película la cual ya está en producción y se estrenará en 2027, que si nos basamos en el nombre literal de esta película, o sea Supernova, que significa la explosión que genera una estrella cuando su ciclo de vida llega a su fin, todo indica que tras la explosión de un astro nacerá un nuevo kaiju espacial, quien llegará a la Tierra para enseñarle a la lagartija y el macaco quién es el alfa, o sea algo muy similar a lo que sucedió en Godzilla King of Monsters con Ghidorah, quien también provino del espacio, solo que en su caso ya llevaba muchos años congelado aparentemente por Shimu, kaiju el cual lo más lógico sería creer que será el mismísimo Space Godzilla, inútil el cual se creó a través de las células del Godzilla original que fueron enviadas al espacio, por lo que estas células en combinación con la explosión generada por la muerte de una estrella es lo que podría dar nacimiento a Space Godzilla, a quien nuestros protas no tendrían por qué enfrentar por sí solos, ya que ahora cuentan con la ayuda tanto de Shimu como de Mothra. ¡Romperé la nariz! Oye, ¿no se golpea una mujer? ¿Eso es una mujer? Ronda por TikTok el supuesto tráiler filtrado de la serie de Ironheart, el cual generó debate sobre si es real o si fue creado con inteligencia artificial, ya que presenta el primer vistazo al demonio Mephisto interpretado por el actor Sacha Baron, villano el cual fuentes de confianza aseguran que aparecerá por primera vez físicamente en esta serie después de haber sido mencionado en la serie de Agatha All Along, cuyo rol será sustituir el papel de Dormammu en la historia de origen de The Hood, quien en vez de encontrarse en su camino con las botas y la capa del gobernante de la dimensión oscura, más bien le venderá su alma a Mephisto a cambio de que éste le salve la vida a su mamá, lo cual cuadra con la sinopsis de esta serie, la cual dice que veremos un enfrentamiento entre magia contra tecnología, pero si les soy honesto, por más que sea prácticamente un hecho que sí veremos a este demonio en esta serie, dudo mucho que este sea el primer vistazo, ya que definitivamente parece estar hecho con IA, pero tranquilos, ya que oficialmente mañana miércoles lanzarán el primer tráiler de esta serie, si es que hay alguien que la esté esperando con emoción o si prefieren ver los resúmenes de Killer. Lo peor que puedes hacer justo ahora es aburrirme. Disney le cayó el hocico a los analistas que predijeron una pérdida de 1.1 millones de suscriptores de Disney Plus para el primer trimestre de 2025, ya que de hecho en vez de perder más bien ganaron 1.4 millones pese a todo pronóstico, y esto fue en gran parte gracias a los estrenos simultáneos de Moana 2, Mufasa y Daredevil Born Again, así que una vez más el mejor abogado volvió a ganar. Pero hablando del demonio de Hell's Kitchen, el actor Charlie Cox reveló que no le gustó el episodio 5 de esta serie, el cual curiosamente fue uno de los pocos que se mantuvieron tal cual a pesar del reinicio del guión por órdenes de Kevin Feige, mientras que los favoritos de los fans fueron los que sí se cambiaron a manos de los genios de la temporada 3 de Netflix. De hecho, recuerdo que en el resumen les dije que parecía que Disney metió mano en la historia, ya que los asaltantes del banco parecían reverendos inútiles novatos a pesar de pertenecer a una de las 5 familias de la mafia más peligrosas de Nueva York, a quienes solo les faltó llevarles aperitivos y un café a los rehenes, y todo el tiempo se la pasaban aceptando todas y cada una de las peticiones de Matt. Así que ustedes también están de acuerdo con Charlie Cox o no. ¿Estamos conectados? Y ahora sí, la noticia estelar. Oficialmente Marvel Studios está buscando a un actor asiático de entre 30 y 50 años para un papel principal en Spider-Man Brand New Day, y si de por sí la primera opción que a todo mundo se le viene a la cabeza es Mr. Negative, pues insiders de mediana credibilidad compartieron este supuesto arte conceptual filtrado del cerdo para esta película, en el cual lo vemos tanto en su forma humana de Martin Lee, o sea el filántropo dueño de la organización benéfica Fist donde trabajaba la tía May, como en su forma villanesca de Mr. Negative después de haberse sometido a la droga de Elite, gracias a la cual ahora es capaz de manipular la fuerza oscura y la fuerza de la luz de forma simultánea. Y ojo, tiene total sentido que este macaco sea el villano o uno de los villanos de esta película, ya que precisamente debutó en el cómic que lleva este mismo nombre, Spider-Man Brand New Day, específicamente enfrentando a Maya para convertirse en el nuevo capo de la mafia de Nueva York, mafiosos los cuales fueron vistos por primera vez en esta escena eliminada de Far From Home, pero después fueron vistos más formalmente en la serie Daredevil Born Again, conocidos como las 5 familias, por lo que he ahí el pretexto perfecto para relacionar a Spider-Man y a Daredevil con Kingpin y Mr. Negative. Lo voy a matar.
Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál fue tu episodio favorito de Daredevil Born Again. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 ornitorrincos en el canal. Y saludos para Anuar, Andrés Rojo, Renzo José, Captain 27, Eduardo Hernández, Ian de Tangling, Daniel Seth que dice: Killer, yo prefiero a Lana Rose que a Mia Khalifa. Queremos ver pelos. Y Camilo que dice: no es silla ni sillón, es Killer llegando al billón. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande. La duro y nos vemos a la próxima. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. No ni.